Aleluya. Dios les bendiga esta tarde. Es tanto más fácil compartir algo cuando ya Dios ha dado el mensaje. Porque lo único que puedo agregar es una reflexión, pero yo creo que el Espíritu Santo esta tarde está en este lugar. Y está hablando a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Y ojalá que la semilla que Él envía dé fruto y dé mucho fruto. Porque su propósito para con nosotros es bueno. Él quiere visitar, Él quiere llenar, Él quiere bendecirnos. Él quiere llevarnos un paso más allá. Porque en Dios hay mucho todavía por conocer. ¿Lo cree así? Amén. Y para ir más adelante necesitamos, como decía el pastor, que el Espíritu haga una obra en nuestro corazón. Dejar cosas atrás, dejar los pesos, las cargas que nos asedian. Y como dice la palabra, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y precisamente de esto quiero compartirles algo esta tarde acerca de la fe. Pues me llamaba la atención el Señor allí en Lucas 18:8 que dice, el Señor está hablando y Él hace una pregunta retórica. ¿Sabe lo que es una pregunta retórica? Es una figura del lenguaje. Y una pregunta retórica es una pregunta que se responde a sí misma. No está buscando una respuesta, ya la pregunta implícitamente tiene la respuesta. Y el Señor dice, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Y no estaba buscando Jesús información que Él no tuviera en sus discípulos, porque Él recibía revelación directa del Padre. Y todos sabemos que Él estaba hablando acerca del último tiempo que vendría sobre la tierra, de las cosas que iban a suceder y de cómo la fe podía ser robada del corazón de aquellos que alguna vez la hemos tenido. Y lo que quiero explicarte y comentarte esta tarde es cómo, por qué y cómo evitar que eso suceda. Hay una pelea. Desde que naciste comenzó esa pelea. Desde que viniste al mundo, desde que un bebé llega al mundo empieza a pelear. Primero para vivir. Yo recuerdo cuando nació mi hijo más chico, Gabriel. Miriam tenía problemas de presión alta. Y cuando llegamos al hospital, fue a hacer un control, todavía no había llegado a término, no eran los 9 meses. Y cuando estaban haciendo un monitoreo de sus latidos, el doctor dijo, esto no va bien, su corazón se está deteniendo, hay que hacer una cesárea, hay que extraerlo ya, porque está teniendo un estrés respiratorio y no se sabe si el niño va a vivir. Esas fueron las buenas noticias que me dio el doctor cuando yo llegué al hospital. Antes se la había dado a mi esposa, como la vio así chiquitita y con cara de nena, que conserva todavía, gracias a Dios. Este doctor que estaba en España pensó que era el primer bebé que tenía mi señora. Entonces le dijo, mira, te voy a tener que hacer una cesárea, que es una operación de riesgo. Miriam lo miró y le dijo, es la tercera cesárea que me van a hacer. Haga lo que tiene que hacer. Es que, dijo, el niño se va a morir. Y ella de la camilla la miró y le dijo, el niño no se va a morir a menos que Dios quiera llevárselo. Usted haga su trabajo y Dios va a hacer el suyo. Y cuando yo llegué al hospital, el mismo doctor me encontró, ella ya estaba en el quirófano y me dijo exactamente lo mismo, porque este doctor lo estaba diciendo, ¿para qué? Para resguardarse de un posible juicio de mala praxis.
Entonces, la manera más fina que encontró fue ser tan directo que casi era hiriente. Y vino y me dijo, ¿usted es el padre? Sí, su hijo se muere. Y yo le dije, mi hijo se va a ir si Dios quiere llevarlo. Pero yo vine aquí a recibir un hijo, no a verlo morir. Así que usted haga su trabajo. Y estuvo allí, lo sacaron del vientre de su madre, lo pusieron en terapia intensiva, en una incubadora, y nos dijeron las próximas 48 horas son críticas, porque no está respirando bien. Le pusieron la maquinita para que respirara. Y estaba afuera mirando así la sala con todas las incubadoras, y el Espíritu de Dios me dijo, pide entrar. Entonces pedí para entrar. Le digo, ¿puedo entrar? Sí, puedo entrar. Póngase, disfrácese todo de barbijo y todas las cosas. Y cuando entré, fui a la incubadora, le digo, ¿lo puedo tocar? Sí, puede meter la mano por aquí. Y puse mis manos sobre él. Y tenía todo el peso de este diagnóstico robafé que me había dado el que sabe en este mundo, no el del otro mundo, sino el de este lado. Y yo dije, yo voy a empezar a orar, voy a cerrar mis ojos y voy a empezar a alabar a Dios hasta que Dios me dé paz de que ese niño no va a morir. Y estuve allí como una hora cantando y alabando a Dios y orando. Y en un momento, mientras cantaba, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, el aire de esta ciudad lo rechaza porque es un hijo de luz. Usted sabe que hay principados sobre ciudades, ¿no? Y en esa ciudad donde estábamos, fue una de las ciudades principales donde floreció y creció la Inquisición, donde quemaban cristianos todos los días. Es más, un compañero de trabajo me llevó al parque y me dijo, ¿ves ese poste que está ahí? Sí, ese poste tiene más de 600 años. Me dijo, ahí quemábamos a los que son como vos, protestantes. Ahí los quemábamos. Y las cenizas las tirábamos al río. Sin embargo, a pesar de todo esto, cuando empiezas a poner tus ojos en el Señor y a creer, y no lo que oyes, sino lo que ves, a poner tus ojos en el autor y el consumador de la fe, el pronóstico negativo se vuelve vida. Hay una manera de evitar que tu fe se pierda. No te asombres de que va a haber lucha, porque la va a haber. En la Escritura dice allí Pablo, hablándole a Timoteo, dijo, pelea la buena, o sea que hay una batalla. Y él mismo dijo, he terminado la carrera, he peleado la batalla y he guardado la fe. Quiere decir que vamos a tener que pelear por algo, ¿entiende? Hola, ¿está aquí? Nadie dijo que esto iba a ser un camino de rosas. El Señor dijo, en el mundo vas a tener que, pero, yo he vencido. El tema es que tenemos que entender que para que haya alguien vencido es que hubo un partido que ganar. Hay una pelea que pelear. Si yo no peleo, es probable que pierda el partido. Y hay una manera en que Dios ha provisto. Una de ellas, como lo conté recién, es a través de la alabanza. Y nosotros hemos escuchado eso ya. Cuando comienzas a alabar a Dios, no cuando te sientes bien, sino cuando no estás bien. En vez de escuchar la voz del desánimo, de la calumnia, empiezas a dar gloria a Dios, empiezas a cantar, te ponen música, empiezas a alabar. No sé qué pasa, aunque sé, pero todo eso que estaba ahí arriba se va. Y se hace un pequeño agujero de ozono ahí y luz empieza a entrar sobre tu cabeza. Y una fe nace acá adentro, es decir, no me importa cómo va a terminar esto, yo sé que Cristo va a ganar esta pelea, aleluya. Pero esta tarde quiero hablarte acerca de David y del ejemplo que encontramos con él en la escritura de David. David se presenta en las escrituras
de una manera impactante. Él llega a una pelea donde está todo el ejército de los hijos de Dios de un lado y está todo el ejército de los enemigos del otro. Y en el medio hay un gigante. Hasta ahora no habían peleado contra algo así. Y estaban paralizados. Estaban uno de un lado, otros estaban del otro. El gigante venía por 40 días, desafiaba, todos los oían, pero nadie se bajaba del monte a pelear al valle. Y usted sabe la historia, David llega, mata al gigante, da la victoria y empieza su historia. La historia que todos conocemos. También conocemos con qué mató al gigante, ¿se acuerda? No le voy a leer la mente, pero yo creo que en la mayoría de ustedes lo primero que le vino al momento fue una piedra. Y lo voy a desanimar, no lo mató con la piedra. El arma que tenía David era más poderoso que esa piedra. Con la espada le cortó la cabeza. Pero con lo que vino David contra Goliat, él mismo lo dice. Dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre. En el nombre. Aquel a cual David servía y conocía, ese le dijo, toma una piedra. Ese le dijo, saca la espada, córtale la cabeza. Pero el arma de David fue venir contra el enemigo en el nombre de Jehová de los escuadrones de Israel. Y David entra brillantemente en la historia de esa manera, pero encontramos que pasó el tiempo y al cabo del tiempo David se encuentra con otro gigante. Si quiere acompañarme, 2 de Samuel, capítulo 21, del 15 al 17. 2 de Samuel 21, del 15 al 17, dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. E Isbi ben Nob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Había una lámpara, había una luz, y esa luz era el espíritu que estaba en David. Y David había obtenido esa bendición y esa posesión del Espíritu Santo a través de la lucha en la cual había derrotado a Goliat. Allí fue donde empezó a verse lo que en teoría Samuel había derramado sobre su cabeza en la casa del Padre. Ahí se empezó a ver el líder. Ahí se empezó a ver el general. Ahí se empezó a ver el libertador. Pero el tiempo pasa. David ya no era un muchachito. David ya era un rey. Y con todos los años en que David fue un guerrero y peleó batalla tras batalla y ganó batalla tras batalla, lo increíble es que después de todo ese currículum de David, los filisteos seguían viniendo. ¿Entiende lo que digo? Les matan el gigante, les ganan las batallas, los echan de la tierra y ellos siguen viniendo. Porque para eso estaban en este mundo. Para desarrollar un pueblo guerrero, para desarrollar un espíritu combativo que cree en aquel que da la victoria. Y hay 5 puntos que quiero mostrarte esta tarde. El primero, el problema del cansancio de David. El problema primero es la persistencia del enemigo. O sea, si tú piensas que el diablo se va a rendir, te tengo malas noticias, todavía no llegó el fin del mundo, todavía el Señor no ha vuelto.
Entonces van a seguir poniéndote palos en la rueda, van a seguir buscándote la vuelta, van a seguir tratando de incomodar tu vida. ¿Por qué? Porque eres un incordio para el reino de la oscuridad. El Espíritu Santo que está dentro tuyo molesta a la oscuridad y le pone un freno. Mientras haya hijos de luz en este país que puedan realmente con un corazón limpio alabar y adorar a Dios, la oscuridad no va a ser completa. ¿Eso lo pone contento o lo pone triste? Porque me miran con una cara seria, como si, capaz que equivoqué de equipo. ¿Cree que es un hijo de luz? ¿Cuántos creen que son hijos de luz aquí? Aleluya. Y mientras el Espíritu de Dios esté dentro tuyo, la oscuridad, nunca va a ser completa. Aunque sea una vela, donde hay una vela no hay oscuridad completa. Ahora, cuando uno pelea y pelea semana tras semana, mes tras mes, año tras año, y se va enfrentando a veces con cosas diferentes, a veces peor, con las mismas cosas. A veces uno ora para que eso termine y termina por un tiempo. Y al tiempo vuelve a suceder y uno dice, ¿qué pasa? Si esto ya lo peleé yo, esto ya lo gané, ¿por qué vuelvo a enfrentarme con esto? Es una táctica del enemigo de desgaste. Es una guerra de guerrillas. Es venir y tocarte. Y en cuanto oras, alabas, buscas al Señor, reaccionas correctamente, se aparta. Pero en cuanto te descuidas, va y va de nuevo. Porque su propósito es hacerte tropezar y que pierdas la fe. David se levantó con su ejército y fue a pelear con los filisteos. Y como había hecho toda su vida, se calzó la espada, se puso delante y fue delante a pelear. El problema es que David ya no tenía 17 años, ya tendría, según los teólogos, unos 57 años. Ya no era un pibe, diríamos. Ya no era un muchachito, un escudero, ahora era el rey. Pero tampoco ya tenía la vitalidad física para enfrentar a otro gigante. Si crees que esto no es así, solamente tienes que leer la Escritura. Fíjate cómo el enemigo persiste en hacerte caer siempre de la misma manera. Con Jesús fue así. Cuando Jesús fue llevado al desierto, vino el tentador. ¿Y qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, ¿tú eres el hijo de Dios? Bueno, a ver, hace algo. Hace algo si sos el hijo de Dios, mostrá. Y cuando estaba en la cruz, 3 años y medio después, porque fue después de la tentación. 3 años y medio después estaba colgado allí en la cruz y ¿qué le dicen de abajo? Si eres hijo de Dios, bájate. Ahí voy, a atacar tu mente, a atacar tu fe, a atacar lo que crees y en lo que crees. Porque no es tanto lo que crees, sino en quién crees. Ese es el ataque que viene. Ese es el ataque que puedo ver. Tanta gente empieza a descreer. Tanta gente empieza a perder la fe. Empieza a perder la fe primero en los vasos, en las personas que Dios usa. Somos todos vasos de barro. Así fue siempre y así va a ser. Así fue la locura de la predicación. Dios quiso hacer así, que usar personas para extender el reino. Diciendo que el tesoro que hay no es la persona, sino lo que la persona contiene. Eso es lo precioso. Dejamos de creer en personas. Dejamos de creer en las instituciones que el Señor instituyó. Dejamos de creer en la familia. Dejamos de creer en la educación. Dejamos de creer en el matrimonio y en los pactos que hicimos para toda la vida. Y empieza el ataque. Y el ataque, y peleas, y oras, y buscas al Señor, y el Señor te da la victoria, y disfrutas un tiempo, y a la vuelta de la esquina, ahí va el tipo de nuevo. Hasta que empiezas a cansarte, porque lo que quiere es que bajes la mirada. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Lo que quiere es que tú y yo bajemos la mirada.
nos quiere llevar al plano donde Él pelea mejor, en el barro. La pelea acá abajo, la pelea vaso contra vaso de barro, sea en el matrimonio, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en los grupos. Vamos a pelear acá en el barro, porque en el barro Él se siente cómodo. Los cerdos, su hábitat natural es el barro. Los cerdos contenían a los demonios cuando Jesús los echaba. Y si bajas la mirada y dejas de creer en lo que Jesús dijo y de actuar y te pones aquí abajo, lo más probable es que esa pelea la pierdas. David se cansó. Siguiente punto, punto número 2. Dije, el primero es el problema, que es la persistencia del enemigo. El segundo, la ocasión, la debilidad de nuestra humanidad, es lo que vimos también. David se cansó, David ya no era un joven, alcanzó los límites de su fuerza corporal y entonces ahí es cuando lo atacó. Es muy peligroso estar en la primera fila de batalla cuando uno está cansado. Es muy peligroso. Hay un dicho acá, no lo voy a decir porque es medio vulgar, pero lo voy a tratar de poner en un castellano más cristiano, que cuando un morocho está cansado busca pelea. Y eso nos pasa en el fútbol, ¿no? Los hombres, hablo de los más viejitos como nosotros, los primeros 15 minutos del partido es una delicia, pero ya los 20 minutos, cuando ya no nos dan las piernas, ya empezamos a protestar por todo. Cualquier empujón es penal. ¿Por qué? Porque estás cansado. No, yo puedo. ¿Podés seguir? Puedo. No, no podés. Sí, yo puedo. Y ahí sale la naturaleza humana afuera, ¿no? Menos pedir ayuda, todo. Menos buscar la ayuda, todo. Yo puedo. Y cuando creo que puedo, es cuando viene el tercer punto. El nombre del gigante. ¿Quién era este que vino a pelear con David? Se llamaba Isbi Benob, este gigante. ¿Y sabe lo que significa? El que habita en las alturas. No era uno de acá abajo. Era uno de ahí, donde está el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe de quién hablo? ¿Sabe? De ahí viene. ¿Cuándo viene? Cuando te ve cansado, cuando te ve solo. Isbi Benob lo vio a David, que se había cansado peleando solo en la primera línea. No pedía ayuda, peleaba como había peleado toda la vida, pero ya no era un pibe. Y cuando lo vio, bajó de allá, directo. Dijo, este es el momento para matarlo. Y le empezó a ganar la pelea, porque dice que vieron que lo iba a matar. ¿Sabe? Cuando uno de esos baja, lo primero que tienes que hacer tú es buscar ayuda del mismo lado, de uno que está más alto que ese, que está por encima de ese. Dios no espera que ganes solo tu pelea. Dios no espera que ganes solo tu pelea. Lo peor que nos puede pasar cuando el enemigo viene a pelear contra nosotros es bajar la cabeza, meternos en el barro y tratar de ganarla nosotros solos. Así te vas a cansar y podés perder. No lo querían ni nombrar, lo llamaban el que está en la altura, solo hacían referencia. Si usted ve en Efesios capítulo 6, dice, nuestra lucha no es con quién, ni con carne, ni sangre. A veces nos trenzamos con carne y sangre. Recuerdo tiempo atrás en el trabajo, estábamos allí trabajando y estaba mi yerno conmigo trabajando. Llevábamos un poco de tiempo, no conocíamos bien a las personas y había un supervisor a la tarde que estaba en el turno que él estaba. Y este muchacho era un muchacho muy musculoso, iba al gimnasio, joven, con un carácter muy agresivo, mandaba a todo el mundo, los tenía bailando a todos, pero era de otra área, no era de nuestra área, y yo veía que había temor en la gente, le tenían miedo, pero como era otra área, no era la mía, no era mi problema. Pero nosotros teníamos que darle servicio a esta persona
Cuando había alguna máquina que no funcionaba, nos llamaban. Y este hombre empezó a tener problemas con Gabriel. Y lo trataba mal, y cada vez lo trataba peor, y cada vez le hablaba peor. Y cuando veía que él se ponía mal, mejor todavía, lo buscaba más. Y lo buscaba para hacerlo saltar. Hasta que llegó un día que Gabriel me dijo, mirá, y lo bien que hizo, yo no aguanto más, en cualquier momento voy a reaccionar y voy a reaccionar mal, porque esta persona me está hablando para hacerme saltar. Le estoy hablando de un trabajo, ¿no? Para que se dé cuenta dónde está la pelea muchas veces. Y me dice, yo te digo porque estoy ahí ya. Ahí de sacarme la camiseta de cristiano y ponerme la de Muhammad Ali. Ahí estoy. Entonces le digo, espera, voy a hablar con él, a ver qué pasa. Y bajé y fui a hablar con él y le digo, fulano, ¿qué pasa? Que hay problemas. Nosotros te queremos atender las máquinas y que esto funcione y estamos todos en el mismo barco. Si esto funciona, de esto comemos todos. ¿Por qué hay un chispazo? No, porque él no hace bien las cosas, papá. Le digo, pero vos también le hablas mal. Sí, yo hablo así, si no te gusta. Entonces cuando me dijo eso, le voy a ser sincero, se me paró los pelitos acá tipo el ovejero alemán, ¿vio? Cuando ve a alguien que no conoce. Pero adentro mío, alguien dijo, yo te voy a decir lo que tenés que decir. Así, de golpe. Entonces lo miré con los ojitos así fijos, ¿no? Me había dicho él que este muchacho practicaba el culto umbanda. Y se lo había dicho a todo, ahí la parte de la fábrica, diciéndole que él tenía poderes porque se lo daba el culto umbanda. Y estaban todos atemorizados. Y cuando él me habló así, yo le dije, vamos a hablar con respeto, porque el espíritu que está en mí es más alto que el que está dentro tuyo, y vos lo sabés. Bajó la cabeza, no hubo nunca más un problema, hasta que se fue solo de la fábrica. Pero si yo hubiera entrado en la pelea que él quería, yo hubiera perdido mi posición de cristiano, ¿entiende? Pierdo la fe. ¿Cuándo pierdo la fe? Cuando no actúo en consonancia a lo que yo digo que creo. Si yo digo que soy un creyente, yo tengo que actuar en consonancia a eso. Si yo digo que mis pecados son perdonados porque Dios perdonó mi deuda, es porque la oración dice, perdona mis pecados así como yo perdono a otros. Ahora, si yo no perdono, ¿qué piensa que pasa? Esa es la fe que el diablo quiere robar. Que bajes tu mirada, que dejes de mirar al Señor y lo enfoques en la persona que está siendo usada en ese momento para hostigarte, o la situación, o la circunstancia, o lo que fuera. Hay personas que inclusive se la agarran contra un gobierno, como si primero, si yo solo pudiera ir contra eso, ojalá. No puedo. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo hacer lo mismo que una hormiga ahí peleándose contra uno que está pasando caminando. Pero hay uno que está por encima. Yo no voy a pelear contra personas. Yo voy a ir en el nombre. Yo voy a acudir al nombre. Y el nombre es el que te da autoridad para ganar la pelea. Y que no pierdas tu lugar. El siguiente, vimos aquí, dije, el gigante, Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos habla del pecado que nos asedia. O sea, todos tenemos flaquezas en nuestro carácter que ninguno queremos admitir. Pero a menos que a través de la sangre de Cristo tratemos con esas cosas, un día va a volver. Así que pida perdón, arregle, deje que Dios arregle esas cosas y quítese el pecado que lo asedia. Cuarta cosa, la solución. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál fue la que encontró? Dice, Abisaí, hijo de Sarbia, apareció. Abisaí era uno de los 30 valientes de David. Abisaí estaba peleando su pelea, porque usted ha visto las películas, las peleas de ese tiempo, eran peleas de uno contra uno. Pero cuando Abisaí vio que su líder estaba cansado
y estaba a punto de morir, dejó su pelea y se fue a pelear la pelea de su líder. Y la palabra que usa acá en español dice, Abisai ayudó a David. La palabra original en hebreos, el significado literal es que Abisai lo rodeaba a David. O sea, David estaba aquí, el gigante estaba ahí y Abisai estaba así adelante. Vení, vení. Vas a tener que matarme a mí antes de matarlo a él. Y ese es el espíritu de David. Es lo mismo que hizo David cuando Saúl estaba ahí en la lucha. Tenía al gigante adelante y el gigante decía, deme uno que pelee. ¿Se acuerda quién era el más alto del ejército de Israel? Era el rey y dice que hombros arriba era el más alto. Todo el mundo habrá dicho, vino un grandote, que vaya el más grandote. Ahora, si mataban al rey, no solo la batalla estaba perdida, la nación estaba perdida. David fue y se puso en el medio. Y Dios está esperando a aquellos Abisai que no se distraigan con su pelea personal, sino que vayan y se pongan en el medio. Ponerse en el medio es una forma de intercesión. Ponerse en el medio es decir, si lo vas a tocar, me vas a tocar a mí también. Si crees que Él bajó la vista, yo sigo creyendo en el nombre de aquel que todo lo puede. Para eso estoy aquí. No para que lo mates. Estoy aquí para pelear al lado de Él. Y allí se puso Abisai, codo con codo, y dice que lo mató. Cuando Dios encuentra un Abisai, la victoria está garantizada. Ese es el sucesor en el espíritu de David. El sucesor de David fue Salomón, pero el sucesor espiritual era gente como Abisai, gente que tenía el espíritu de David. Es decir, no vas a pasar y no vas a ganar por más gigante que seas, por más grande que seas. ¿Por qué? Porque vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. No voy a bajar a pelear en el barro, voy a elevar mi vista a los cielos. Ahí no podés ganar. Y por último, quinto, la decisión. Dice allí, entonces los hombres de David le juraron, diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. La jura es un pacto. Y ellos hicieron un pacto, y ese pacto no fue decirle, David, ya tenés 57 años, hacete a un lado, nosotros somos los que sabemos pelear, vos quedate allá en la terraza que tenés una linda vista de Jerusalén. No va a pasar nada si te quedás en la terraza mirando. Usted ya sabe la historia, ¿no? No tengo que ser más claro. No le dijeron que se hiciera a un lado, simplemente le dijeron que ocupara una nueva posición. Dijeron, vos dirigís, nosotros peleamos. Seguís siendo David, seguís siendo rey, seguís siendo el salmista, el dulce cantor de Israel. Deja que nosotros empecemos a pelear esta pelea. Hicieron un pacto. Un pacto tiene dos partes. Y una de las partes era que el rey iba a dirigir y la otra parte es que ellos iban a pelear. Entonces no iba a haber victoria del enemigo. David dirigiría, sus hombres pelearían. David comenzó la obra, porque David la comenzó matando a Goliat. Sus hombres terminarían matando a los gigantes que quedaban. Porque está allí en 2 Samuel 21, 22, si quiere acompañarme un poquito más adelante. 2 Samuel capítulo 21, versículo 22. Dice, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat. Es una descripción de los gigantes que murieron. Los cuales cayeron por mano de David y por mano de Apa.
Esta pelea es una pelea de todos. Esta no es la pelea de un liderazgo. Porque si yo descanso en que el liderazgo pelee por mí, cuando ese liderazgo ya no esté, ¿quién va a pelear por mí? O cuando tú no estés en este lugar y estés en otro, porque nunca sabes a dónde el Señor te puede llevar, o la vida, ¿quién va a pelear por ti? Y muchos años atrás, cuando estábamos en Mar del Plata con mi esposa, estábamos con el grupo de jóvenes, y en una de las últimas reuniones, antes que saliéramos de la ciudad, porque Dios nos movía a otro lugar, estaba orando para dar el mensaje y el Señor me dijo, háblales de pescar, de que ellos tienen que aprender a pescar. Me dijo, enséñales a pescar, no les des pescado. Y yo no entendía, digo, mi mente estaba media confundida, no entiendo, Señor. No le des pescado, enséñales a pescar. Me fui a hablar con el pastor y le digo, mira, el Señor me está hablando esto. Y me dijo, es muy claro, ¿qué es lo que no entiendes? Me dijo, no sigas haciendo lo que haces, estás haciendo todo vos. Vos estás orando por ellos, vos los buscás, vos los traés, vos vas y les levantás las manos, vos cuando lo ves mal los aconsejás. Eso era el principio. Enseñales a pelear. Enseñales a levantar sus manos. Enseñales a guerrear, a orar cuando las cosas se ponen difíciles. Enseñales a pescar, no les des el pescado. Al principio no van a pescar un salmón, capaz que van a pescar una mojarrita, pero de mojarrita también se vive. Y si sigues insistiendo y sigues buscando al Señor y empiezas a orar y cada vez que te enfrentas con algo decís, Señor, antes de pedir ayuda voy a doblar mis rodillas y voy a empezar a orar, voy a empezar a alabar a Dios, te vas a dar cuenta que Dios te va a empezar a dar una palometa, un pejerrey. Y a poquito va subiendo la categoría del pez. Y puedes empezar a pelear y a ser alguien útil en el reino de Dios. ¿Entiende? Hicieron un pacto. Dijeron, vamos a pelear codo a codo. Hay promesas en eso. Hay una escritura en Mateo 18, 19. ¿Quiere ir allí al Nuevo Testamento? Mateo, capítulo 18. Versículo 19. Jesús dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto no es una promesa individual. ¿Se da cuenta? Nosotros hemos tomado muchas veces erróneamente como una promesa individual. No, Señor, dice, 2 o 3 que se pongan de acuerdo. ¿Qué es ponerse de acuerdo? Es ir y hablar, como a veces hemos hecho, o algunos hacen, ir a hablar con tu esposa, ir a hablar con tus hijos, decir, vamos a orar porque está pasando esto y esto se tiene que terminar. Esto es del enemigo, esto no trae fruto, no está trayendo vida a nuestra casa, no está trayendo prosperidad, no está trayendo crecimiento. Vamos a juntarnos, vamos a orar, nos vamos a poner de acuerdo. Pero tengo que revelar que estoy débil y que estoy cansado y que la estoy peleando y me está yendo mal. Sí, claro. Y si eso es lo que Dios quiere, mostrarte que en tu debilidad Él es todo. Que cuando eres débil, eres... Que el mayor momento de gloria sobre esta tierra se vivió cuando Jesús estaba colgado en un madero, incapaz de hacer un movimiento, y ahí salvó todo lo que cree en Él. Hay una promesa. Si te juntas, si vas y buscas un hermano o una hermana o tu familia o tus líderes y decir, mira, estoy cansado, la estoy peleando y estoy perdiendo, pero quiero ganar, ayúdame. Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a orar, vamos a alabar a Dios, vamos a buscar su palabra, vamos a buscar su guía. Esto no tiene que terminar así. Mi fe está puesta en Él. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo
vengo a ti en el nombre. En el nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Amén. Y hay fuerzas para el cansado. Isaías 40, del 28 al 31, dice que el que espera en Jehová recibirá nuevas fuerzas. Isaías 41, 10 dice, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo creo que van a venir tiempos difíciles para la vista natural, para lo que puedan ver con los ojos naturales. Pero van a venir tiempos gloriosos para aquellos que pueden ver más allá. Porque vas a ver la provisión milagrosa del Señor. Vas a ver la mano poderosa de Dios moverse. Vas a ver la mano de poder del Espíritu de Dios entrar y revertir las situaciones que no tenían solución. Yo podría pedir testimonios acá, que conozco personas que están aquí, que les podría decir mejor de lo que yo predico, cómo Dios puede tomar una persona que está a punto de suicidarse y lo hace, se corta las venas y cómo Dios interviene y lo da vuelta. Porque había un día para él. Y lo saca del pozo de la desesperación donde había caído porque había perdido la fe. Pero ahora vengo a ti en el nombre. Ahora vengo a ti en el nombre. Querido, no baje los ojos. Levanta tu mirada. Dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos. Levanta tu mirada, porque tu redención está cerca. Yo no quiero ser de los que pierdan la fe. Yo quiero seguir creyendo en un Dios de poder. Amén. Quiero orar contigo. Si tú quieres orar conmigo.